Gracias y paz, mis amados. Bendiciones a todos ustedes. Le habla su hermano y amigo Luis Fernando Graciano. Es un placer gozoso, placentero, profundo de mi parte estar aquí nuevamente. Me siento más que agradecido de parte de Dios por poder comunicar la palabra de Dios a todos ustedes, mis amados. Y también agradecido con todos ustedes de que están con nosotros ahí, muchos de ustedes cada día, pero en especial este jueves. Esta escuela CADE, que estamos tratando de levantar para la gloria de Hashem, para la gloria de Dios. En este día estaremos hablando acerca de un tema importantísimo y es el tema de las migraciones. Nos enfocaremos en el punto de los obstáculos que inhiben, que no permiten que un creyente pueda migrar a una posición perfecta en Dios, que atraiga el favor de Dios, que lo bendiga, que lo ayude a avanzar, a prosperar, a crecer en su vida. Existen obstáculos, mis amados, que no nos permiten a nosotros como creyentes desarrollar nuestro potencial, caminar, mis amados, en los niveles altos que el Señor quiere que nosotros caminemos. Es importantísimo este tema y me gustaría pasar un tiempo hablando acerca de este importante principio espiritual. Permítame comenzar diciendo que el viaje de Israel, cuando se disponía a salir de Egipto y nacer como una nación, hasta el tiempo en que estaban listos para entrar a la tierra prometida, es un viaje de 40 años que tiene profundas ramificaciones espirituales para los hijos de Israel. Es decir, para todos nosotros que nos encontramos en el día de hoy siendo parte de la nación Kadosh, santa de parte de Dios. Estos viajes son muy especiales para Dios. ¿Cómo lo sé? Porque mira lo que dice el libro de Números 9, 18, 19 acerca de estos viajes, de estas jornadas, de esta migración dividida en 42 viajes, 42 jornadas que representaban el desarrollo de la vida de un hombre en la tierra, de un niño a un adulto, de una persona recién nacida en la fe a convertirse en un hombre maduro. El libro de Números 9 dice: al mandato de Elohim, los hijos de Israel, dice, partían, y al mandato de Elohim acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Elohim y no partían. Es interesante que al estudiar esta porción extraordinaria podemos ver la importancia de la migración para Dios. El deseo de Dios profundo es que tú y yo maduremos, mis amados. Es que tú y yo nos convirtamos en los hijos maduros que representen a el Padre Celestial en esta tierra. Por tanto, cuando escucho este verso, me llama la atención que los hijos de Israel partían, migraban al mandato de la voz de Dios. Cuando Dios le ordenaba, cuando Dios le decía, ahora es tiempo de irse, de marchar a otra estación, así hacía el pueblo de Israel. Por tanto, es importante entonces, por eso entendemos que las migraciones de Dios o las migraciones hacia Dios, porque cuando migramos estamos en la perfecta voluntad de Dios para que Él nos bendiga, encontramos que es contingente a la palabra de Dios. Es a través de la palabra, mis amados, que el pueblo de Israel partía y también acampaba. Mis amados, nosotros veremos que esto no era un solo viaje en esa generación. No podemos tomarlo que era algo literal. Tenemos que tomarlo como referencia a nosotros que somos la última generación. Y son las etapas bien claramente definidas de nuestra redención. Por tanto, toda migración de los hijos de Israel desde Egipto a la tierra prometida se debe entender espiritualmente como una metáfora. Es una metáfora para la migración que todos tomamos, mis amados, como expliqué,
cuando salimos de los vientres de nuestras madres, pero especialmente cuando nos encontramos o cuando el Eterno nos encuentra y nacemos de nuevo. Mis amados, es importante que entendamos que desde que nacemos de nuevo comenzamos el desarrollo de nuestras vidas hasta que llegamos ya a estar en la misma presencia de Dios. Por tanto, la vida de cada hijo de Dios, que somos cada uno de nosotros, puede ser analizada en términos de estas 42 jornadas de los hijos de Israel, desde Egipto a Israel. En otras palabras, es posible identificar el viaje que realizó nuestro pueblo de cada persona a través de la vida, ya que la vida es la representación de estas jornadas. Nuestra vida tiene 42 jornadas de un viaje descrito en esta porción de Números. Números 33:1-3 dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y de Aarón. Moisés escribió sus salidas, usted vio, escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Hashem. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Hay varios puntos importantísimos que puedo ver aquí. Veo que estas jornadas debían realizarse y hacerse por los hijos de Israel. Son los hijos que son los que han identificado y le ha reamanecido este concepto de migrar, de desarrollarse, de convertirse en lo que Dios quiere que nos convirtamos. La vida se trata de convertirnos en los hijos de Hashem. Lo segundo es que para poder convertirnos en hijos debemos que salir, debemos accionar, debemos movernos, pero también tenemos que movernos como un ejército, dice, en otras palabras, ordenadamente. Y el orden aquí que el Señor nos dice es bajo un dominio y bajo un mando. Tenemos una cadena de mando, gente que está delante de nosotros, que Dios puso delante de nosotros para que nos guíen, para que nos dirijan, que nos entren y nos saquen en las migraciones, en las jornadas que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y es por eso que dice, escríbelas. Escribe las jornadas por mi mandato, dice. Por tanto, estas migraciones son una metáfora, como dije, de cada uno de nosotros. Ahora, permítame yo definir este término. Este término es muy importante. El término jornada, el término migrar, el término también migración. Y es la palabra hebrea mazá. Póngame mucha atención. Es la palabra Strong 4550, que significa una partida, significa marchar. Por implicación, significa una estación. También significa un punto de partida. La Biblia también la define como una jornada, como migrar, como marchar, como moverse, como orden, como partida y como partir. Vio, este concepto de mazá es una metáfora literal de la vida de un creyente y del desarrollo que cada hijo de Dios tiene en su vida. Cuando estudiamos las letras de manera individual, desde el punto de vista antiguo, desde el paleo hebreo, tenemos una información, mire, extraordinaria. Cuando yo estudio y separo cada una de las letras, puedo ver que esta palabra mazá tiene 3 consonantes hebreas. La primera de ellas es una men. La men es la imagen de las ondas del agua. Era un pictograma que representaba líquido, representaba el agua, representaba el mar, representaba el poder, la masa del tamaño del mar, y también representaba para los antiguos el caos. Así que estaba conectado a las tormentas en el mar. Tiene un significado de transposición, pero la palabra que me impacta, que lo que significa y me llama la atención, es que también significa medio de transportación de una imagen.
significa el reflejar una posición espiritual. Ese es el significado central y más profundo de este concepto del amén, que es un medio de transportación de una imagen que refleja, personifica, encarna, hace visible una estructura espiritual que es la imagen del Eterno. Pues, póngame mucha atención. Esa es la primera letra. La segunda letra es la letra Zame. La Zame también era una pictografía que representaba las espinas. Este pictograma tiene significados de perforar y también de algo afilado, mis amados. También tiene el significado de un escudo de espinas o de una estructura, un esqueleto, como la columna vertebral, como una fortaleza, una fortificación también. Era usado este elemento de las llamas, de las espinas, por los pastores. Los pastores antiguos en Israel, cuando tenían su redil, al ellos establecer su redil, que regularmente era edificado de piedra, y en la parte superior colocaban una estructura alrededor de espinas. Usaban estas espinas ¿para qué? Para que las ovejas, que eran juguetonas, saltarinas, y mira, las ovejas brincan. Y al brincar entonces podían escaparse por encima de las piedras. Entonces ellos le ponían esta estructura de espinas para que las ovejas no se fueran del redil. Y es por eso que podemos verter este significado de estructura, de marco, de fortificación de una fortaleza. Este es el significado más interior de esta palabra. Ahora, la última palabra o la última consonante, letra, que forma la palabra mazá es una ay, que era la representación pictográfica de un ojo o de la pupila de un ser humano. También significaba la abertura de los oídos, de la boca. También representaba también la cavidad del pecho, el corazón. Está conectado a conceptos como compasión, prudencia. Pero el punto que yo quiero que usted pueda ver dentro de los significados múltiples que tiene esta palabra, esta letra, es que es el centro del entendimiento y o de la confusión. Es ahí a través de los ojos, o sea, el entendimiento que puede venir, la luz, el entendimiento, la comprensión precisa de la realidad, o también usted puede ser confundido. Entonces, cuando yo uno estas tres letras y veo el significado individual de cada uno, puedo tener el significado más fidedigno, preciso, consistente de este concepto llamado jornada, migración, migrar. Y es el siguiente. Permítame definirlo. Migrar dentro de la cultura hebrea antigua, basado en los pictogramas antiguos, significa el medio de transportación, de materialización de una imagen que es que significa literalmente la reputación de Dios, como una estructura que soporta, aguanta, apoya la revelación y el entendimiento de la verdad. Esto es una migración, mi amado. Es cuando usted se proyecta correctamente como el que representa a Dios, pero basado en una estructura que lo guiará a la revelación y al entendimiento del plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros y también como un pueblo llamado Israel. Esto es interesantísimo ver eso. Ahora, las migraciones tienen que ver con movimiento, tienen que ver con acción. Es interesante notar que cuando el pueblo de Israel migraba en estas 42 jornadas, dependía de la nube del Señor, que significaba la presencia misma de Hashem. Por tanto, el que no migraba no podía vivir mis amados, bajo la presencia de Dios. Pero mire qué interesante también, que no tampoco recibiría maná, ya que el maná era contingente al movimiento que hacía el pueblo de Israel en su jornada hacia la tierra de Israel, mis amados.
Es lo mismo en nuestras vidas espirituales, que es lo que yo quiero que usted pueda observar, mi amado, y ver. Usted nunca podrá vivir en la presencia de Shem. Usted nunca podrá recibir gracia, que es la simbología del maná. No, no podrá, mi amado, nunca en su vida desarrollar su potencial tampoco, porque cada estación era la visión del desarrollo de un crecimiento, de un hijo de Dios. Por tanto, migrar, mi amado, es uno de los principios más importantes de la Biblia. Tiene que ver con nuestro crecimiento, con nuestra madurez, con nuestro desarrollo, con el crecimiento de nuestro potencial. Tiene que ver con el cumplimiento de nuestra llamado y nuestra asignación en la tierra, que amerita movimiento, que amerita estar conectado a la voz de Dios, que te conecta con la nube, que te conecta con la presencia, que te conecta con la gracia, que te conecta con la revelación y te hace a ti ser el representante correcto de Dios en la tierra. Por tanto, cuando tú hagas algo en esta tierra, estarás mostrando de una manera adecuada a tu Creador. No serás una falsificación, no serás un fraude. Los mostrarás a Él. Él se verá a través de ti, que es la definición de santidad. La definición de santidad es que cuando tú eres Kadosh, ya tú no te ves, se ve Él. Es Él hablando a través de ti. Él es accionando a través de ti. Él es amando a través de ti. Él es sirviendo a través de ti. Porque ya tú no te ves, se ve Él. Eso es lo que es ser santo. El apartarse para quitarse, para que Él pueda verse, para que Él pueda ser discernido, para que Él pueda ser visto por aquellos que no le conocen. Tú le cargas a Él. Migrar es cargarle a Él y mostrar su presencia, su reputación a otros, o ser el medio en la cual Él se manifiesta en la vida. Cuando tú vives de esa manera, que eres Kadosh, tu matrimonio será un matrimonio correcto, tus negocios prosperarán, tus hijos crecerán, tu ministerio se desarrollará, porque tú estás mostrándolo a Él, tú no te estás mostrando tú. Tú te has quitado, ya tú te fraguaste, hiciste sinergia con Él. Por tanto, existen obstáculos, y eso es lo que yo quiero hoy concentrarme luego de esta introducción. Que usted me ponga mucha atención, por favor. Hay obstáculos que no nos permiten a nosotros migrar correctamente hacia un lugar que Dios quiere, a agotar esas jornadas que Él nos va llevando por su palabra en la vida. La vida tiene jornadas que Él te va guiando, que Él te va llevando, y tú tienes que caminar conforme a lo que Él te va guiando. Tú tienes que ser receptivo a la voz de Dios. Por tanto, existen algunos hándicaps, existen obstáculos que no te permiten migrar. Yo voy a mencionar algunos de ellos aquí hoy para que usted pueda tenerlo en su conciencia y usted pueda derribar esas fortalezas, derribar esos obstáculos que por mucho tiempo no le han permitido a usted avanzar en lo que Dios ha querido. No seamos como el pueblo de Israel, que desde la jornada número 1 a la 11 duraron un año, pero de la 12 a la 38 duraron 38 años. Pero lo grande no fue para esa generación, no fue para entrar en la tierra. No, ellos estaban desechados ya. ¿Tú sabes lo que duran 38 años? Dios esperando que de esa generación muriera completamente. Pero ya estaban ya vedados para poder entrar a la tierra prometida. Y iban a perecer. Aunque Dios hacía milagros ahí todos los días. Pero esa gente estaban desechados. Mi amado, eso es lo que yo no quiero con ninguno de nosotros que está aquí. No. Debemos migrar correctamente, adecuadamente, porque hay miles de ejemplos en las escrituras de personas que migraron incorrectamente.
era porque habían obstáculos que a ellos no lo dejó avanzar al ritmo de Dios, a la manera de Dios, conforme a su palabra. Eso trae beneficios extraordinarios cuando usted va migrando en cada estación de estas 42, conforme al mandamiento del Señor, conforme al liderazgo, a la autoridad que Él te colocó delante para que tú se sometieras voluntariamente a esa autoridad, para que recibas las órdenes de ese hombre de Dios que Él te colocó ahí. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que fue rebelde a la migración, porque habían cosas dentro de ellos que no le permitió migrar correctamente. Permítame enumerar este tipo de estos obstáculos. Bueno, el primer obstáculo, póngame mucha atención, que no permite que el pueblo de Dios migre correctamente, ya sea un creyente, una congregación o el pueblo en su generalidad, migre correctamente, son las mentalidades dañadas. Lo primero que no te permite migrar, que no te permite moverte a la perfecta voluntad de Hashem, lo primero es las mentalidades dañadas. Cuando yo veo la Biblia, analizo este principio de mentalidades dañadas, puedo ver que la Biblia me enseña que hay miles de mentalidades que inhibieron a personas moverse al mandato divino, a la perfecta voluntad de Dios, al lugar que Dios quería que se movieran, y esa mentalidad le inhibió moverse. Dentro de estas mentalidades yo puedo ver, voy a mencionar algunas de las más importantes. Una de las mentalidades que no le permite al pueblo de Israel moverse, al pueblo de Dios moverse, son las mentalidades de doble ánimo. Hay personas dentro del pueblo de Dios que viven con una mentalidad de doble ánimo. Por mucho tiempo han vivido en dos lugares. Su mente está dividida. Tienen una doble mente. Son personas que tienen dos mentalidades, dos maestros, dos copas, dos mesas. ¿Se acuerda usted cuando hablábamos la clase de las mentalidades? Yo decía que cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios, dice, y dejó la montaña sagrada, eso está en el libro de Jeremías, la Biblia dice que edificaron mesa para tropa, que era un ídolo. Hay personas que están en congregaciones locales, caminando en la fe, pero están también recibiendo enseñanzas del mundo. O tienen idolatría. Hay ídolos en su vida que le ministran. La Biblia dice que tú no puedes servir a dos señores. No puedes. O sirves a uno o sirves a otro. La Biblia dice en Corintios, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios, dice la Escritura. No, no puede haber mezcla. Debes tener una mente decidida, o espiritual o carnal, espiritual o material, o te dejas guiar por el eterno o te dejas guiar por tus sentidos. La Biblia dice en Segunda de Reyes algo extraordinario, mire, que define esta mentalidad, mis amados. Segunda de Reyes 17:33 dice, temían a Hashem, oye, dice, temían a Hashem y honraban a sus dioses. ¡Wow! ¡Qué tremenda escritura! Hay personas, y le oro al Señor que aquí no haya personas así, que adoran al Señor, que aman a Hashem, que aman a Adonai, pero también honran a sus propios dioses. Tienen ídolos, quizás su orgullo, quizás su carácter, quizás un trabajo, no sé, pero quizás tienen un ídolo. Los ídolos y los dioses que no son el eterno son creaciones mentales. Es que no existe ningún otro Dios, es que nosotros hacemos dioses de las cosas.
de la situación. Inclusive las preocupaciones son ídolos. Por tanto, la mentalidad doble te divide. Mira, hay otra mentalidad que veo muy frecuentemente en todos los movimientos que vi. Tengo más de 16 años ya convertido al Señor, primero en el cristianismo, luego ahora caminando en las raíces hebreas. Y no importando el lugar donde tú estés, lo que importa es la mentalidad. Porque dentro del cristianismo, en sus diferentes denominaciones, o en las raíces hebreas, en sus diferentes denominaciones, porque ya hay miles de movimientos, usted puede ser también tener una mentalidad religiosa. Otra de las mentalidades que no permite que el hombre pueda migrar a posiciones perfectas para que Dios pueda prosperarte, bendecirte, guiarte, traerte favor, son las mentalidades religiosas. Las mentalidades religiosas se caracterizan primero por ser supersticiosas. Son prácticas que se basan en infligir temor a la gente. Personas que tienen esta mentalidad supersticiosa venden el temor, venden el miedo, un miedo ignorante, manipulador. También otra de las características de esta mentalidad es que son la inflexibilidad. Son personas inflexibles, son personas, mire, que no tienen misericordia, no soportan al otro que está en un proceso de crecimiento y quieren imponerle cosas que ellos mismos no pueden cumplir. Viven exigiendo códigos de vestimenta. Eso se da en todos los movimientos. No, usted tiene que vestir así cuadrado. Eso es inflexibilidad. Otra de las características de la mentalidad religiosa, puedo llamarle también mentalidad eclesiástica, es que dentro de esta mentalidad, esas personas que viven de esta manera tienen esclavitud teórica. Son incapaces, en otras palabras, de trasladar lo que conocen a la acción. Son creyentes, como yo le llamo, creyentes teóricos. Mucha Biblia, mucha Torá, pero no hacen nada de lo que dicen. Esas son mentalidades. No hay experiencia dinámica. Por tanto, están parados. La nube está en un lugar y usted está en otro, porque la mentalidad es lo importante aquí, que no te deja migrar. Es un obstáculo importante. Son gente que viven predicando y no practican nada de lo que dicen. Otra de las mentalidades, de las características de la mentalidad religiosa, es que son tradicionalistas. Todo lo que no se parece a lo que ellos hacen, a la manera de mirar de ellos, a la forma como ellos hacen fe, a la forma como ellos tienen judaísmo, a la forma como ellos hablan, a la forma como hacen todo, no se lo encuentran en otro y entonces ya los satanizan. Pasan prácticas dogmáticas de generación en generación que no tienen poder para transformar el interior de una persona. Dentro de las mentalidades que he visto que proliferan dentro de el pueblo del Señor, veo también que hay mentalidades vengativas. Hay personas, mis amados, que toman el juicio en sus manos. Son personas que tienden a vengarse de todo el mundo. Si reciben un daño, ellos responden con daño. Si reciben una burla, ellos responden con una burla. Si lo ofenden, ellos ofenden otra vez más. Son mentalidades vengativas. Están inclinados, en otras palabras, están enfocados en vengarse, en tomar venganza por cualquier agravio. ¿No han oído al Señor? Parece que cuando estaba en el Calvario, dijo: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Lo estaban matando, Señor. Felipe hizo lo mismo. Felipe, cuando lo apedreaban, vio el cielo abierto, vio
a Yeshua a la diestra del Padre, en el trono, en el sillar divino. Ahí dice la Escritura que él le dijo: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. El vengativo siempre tomará represalia, guardará rencor en su corazón. Otra de las mentalidades que he visto proliferar, que no permite que la gente avance a los caminos de Dios, mis amados, es la mentalidad inferior. Hay personas que se consideran que son inferiores en calidad, en cantidad y en importancia a otra. Se autominimizan. Y por tanto, cuando tú piensas así, tú automáticamente perdón, no te insubordinas, no, esa no es la palabra. Estás en subordinación a esa persona que tú consideras que es mejor que tú. Han olvidado la palabra del Señor cuando dice que nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Nos dio valor, nos dio dignidad. Somos dignos no por lo que hagamos, no por lo que tengamos, no por donde vivimos. Somos dignos porque ya tenemos un sello divino en nosotros, que es la imagen y semejanza del Eterno. Otra de las mentalidades que puedo ver dentro del pueblo Hashem son personas que tienen mentalidades impulsivas. La impulsibilidad es una mentalidad. Son personas que responden a un impulso o un deseo intenso de hacer algo. O sea, ellos viven por sus sentidos. Los que viven por sus sentidos son impulsivos. ¿Cuáles son las características de esta mentalidad? Aquí hay algunas características. Bueno, el impulsivo tiene la incapacidad de deshacerse de cosas, de resolver cosas en su vida que no le dan beneficio, o de relaciones que no le están sumando nada, que lo que están es sacándole como un hoyo sin fondo, lo están drenando, incluso si la persona o el objeto no tiene ningún valor para él. Otra de las características de la mentalidad impulsiva es que son personas que tienen falta de generosidad, no son generosos. El impulsivo no es generoso. La mentalidad impulsiva también se caracteriza por una negativa muy fuerte a permitir que otras personas hagan algo. Son todólogos, quieren todos ellos hacerlo de ellos y brillar. Otra de las características de esta mentalidad es que tienen una incapacidad de mostrar afecto. Otra de las características también es que se preocupan por los detalles, por las reglas y las listas. Son muy, muy obsesivos en estas cosas. Son mentalidades distorsionadas. Hay otra mentalidad que me llama la atención también dentro del pueblo de Dios, que no le hace avanzar, mi amado, a la perfecta voluntad de Dios. Es una mentalidad negativa. Todo es negativo, todo es malo, todo es negro, todo es mal. Si Dios quiere hacer algo, siempre están negados, siempre viven recordando el pasado. Una mentalidad negativa opera contra toda posibilidad. Wow, y todos nosotros lo podemos en el Señor. En nosotros hay posibilidad para lograr cualquier cosa. El problema es que el negativo está tan cegado que obvia esa escritura que dice: todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece. Se le olvida. ¿Por qué? Porque niega la esperanza. ¿Cuáles son las características? Pero una persona negativa niega la esperanza, erosiona la fe, no camina en fe, no obedece a Dios, genera pesadez. O sea, cada vez que llega un grupo, el grupo se daña porque todo es negativo y porque es pesado cuando él llega, porque el aura que tiene, la cultura que tiene, las palabras que habla,
trae pesadez en ese lugar. Siempre está culpando a otro. El negativo es crítico. Vive criticando y criticando y criticando. Siempre el culpable es el otro. Él nunca es culpable. Una de las características también de la mentalidad negativa es la inactividad. Son procrastinadores. No tienen una cultura práctica y disciplinada. Dentro de las características también de la mentalidad negativa es que son personas que exageran. Son personas que exageran en demasía cosas pequeñas, las ponen grandes. Otra de las cosas que hacen este tipo de mentalidades que se expresan en personas es que estrangula la percepción. Nadie puede recibir de Dios si no percibe bien. Otra de las mentalidades que he visto dentro del pueblo de Hashem es que es la mentalidad ilógica. Ilógica. Eso está en la Biblia. Miren la Biblia, hay un ejemplo extraordinario de esto. Hay gente así también dentro del pueblo de Dios. No le permite migrar, lograr lo que Dios quiere, que Dios bendiga su vida en ningún momento, porque tu mentalidad, su actitud es mala. Eso es un obstáculo para migrar, para desarrollarte en ser un ser espiritual, para tener una buena fe, una buena vida feliz, gozosa, dichosa, tener un buen matrimonio, tener una familia exitosa, tener un negocio exitoso, tener una congregación exitosa. Eso no permite que tú puedas desarrollar todo el potencial. Son las mentalidades. La mentalidad ilógica es que llega a conclusiones y creencias irracionales. Hay personas que tienen creencias y conclusiones totalmente irracionales. Por ejemplo, hay un ejemplo en la Escritura. En Éxodo 13:16, la Biblia dice: te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte. Vemos claramente que este verso dice que fue el Señor, Hashem, que sacó al pueblo de Egipto. Pero en Éxodo 32:4, mire que declara este grupo de personas que tenía una mentalidad irracional, o sea, llegar a conclusiones y tener creencias irracionales. Dijeron lo siguiente, Éxodo 32:4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, oye, este pueblo rebelde, dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow, Dios mío. En el verso 13 de Éxodo dice que fue el Eterno que lo sacó, y esa es la verdad. Pero en el 32, este pueblo que se había apartado de honrar a Hashem, traen una conclusión irracional en sus vidas y establecen y dicen que el que lo sacó a ellos de Egipto fue ese becerro, un ídolo. Una conclusión irracional. De esto se caracteriza este tipo de mentalidad, esta mentalidad ilógica. Otra de las características de esta mentalidad es que acusa irracionalmente, acusa a alguien sin tener un fundamento correcto, hace acusaciones falsas. Por tanto, no puede tener relaciones correctas. Entonces, otra de las características depende de esta misma, es que tiene relaciones irracionales. Usted ha visto personas que tienen compañía, son socios de impíos, gente que roba, que evita el pagar impuestos, se quieren casar con gente que no son del pueblo del Señor. Eso son mentalidades. Pero ¿y cómo tú puedes pensar que Dios te puede bendecir a ti así? Eso es un engaño. Eso no te va a permitir migrar a donde Dios quiere. Nada que tú hagas que no sea la voluntad de Dios. Mi amado, escúchalo bien, hoy, por favor. Te lo digo con mucho temor y temblor. No te bendecirá.
Estas mentalidades te van a claustrar. Tú tienes que estar conectado a la palabra, no a tus deseos. Los que tienen mentalidad y lógica, al vivir en acusación totalmente, no pueden tener relaciones correctas, tienen que relacionarse con gente que no son de Dios. Por tanto, también tienen actos irracionales. ¿Se acuerda usted Pilato? Pilato no le encontró una sola falta a Yeshua y lo acusó y lo permitió que lo crucificaran sin tener una razón por qué juzgarlo. E incluso la mujer se le revela a Dios a ella y le dice, mira, ese hombre es un hombre justo. Ella va corriendo y le dice, mira, no hagas nada contra ese hombre. Y ni así. Y lo declara con sus propios labios él. Y dice, este hombre es un hombre santo. Pero ordenó que lo crucificaran. Vio decisiones irracionales, actos irracionales. ¿Se acuerda usted el esposo de Abigail? El esposo de Abigail actuó de la misma manera que actuó Pilatos. De la misma manera hay miles de personas en el pueblo del Señor que caminan con esa mentalidad irracional. ¿Qué concordancia tiene Belial? Las características del mundo, las acciones de un mundo irredento, un mundo caído, con el pueblo de Dios, ninguna, señores. Por tanto, eso es algo irracional. Rompe lo racional, lo lógico. Abigail se negó a ayudar a David, el esposo de Abigail, perdón, se negó a ayudar a David. ¿Se acuerda usted que Judas también traicionó a Yeshua sin ningún motivo? Son actos irracionales. Esas son personas que conservan una mentalidad irracional. Ahora, mira, y no se queda ahí. Yo puedo mencionar miles de mentalidades. Permítame colocar estas últimas dos para poder seguir avanzando. Dentro del pueblo de Dios he encontrado también que hay personas que tienen mentalidades narcisistas. Son narcisistas. Son personas que tienen un sentido exagerado de su yo. Son egoístas. Son egocéntricos. Se preocupan solamente por ellos mismos y por la falta, y tienen una falta extrema de empatía con las personas. Ahora, Fernando, explícame algunas de las características de este tipo de mentalidades dentro del pueblo de Shem. Bueno, una persona narcisista reacciona a la crítica con sentimientos de rabia, de vergüenza y de humillación. Se siente mal cuando lo critican. No le gusta que le digan nada. Otra de las características de esta mentalidad narcisista es que cuando se relaciona con alguien, él, en vez de tener una relación sana, él lo que quiere es aprovecharse de esa persona, de drenarlo, de sacarle todo lo que puede, solamente para su beneficio. Él no aporta nada, él no da nada. Otra de las características de esta mentalidad es que tiene sentimientos excesivos egocentristas. Esta persona hace algo extraordinario, negativamente hablando, es que exagera sus logros y sus talentos. Todo hay gente que siempre viene poniendo cosas que hace. Si viajan, ponen todos los viajes que ellos hacen, para que todo el mundo sepa que él fue a Canadá, o que él fue a España, o que fue a Israel. Si lo invitan dentro del pueblo de Dios pasa eso. También cuando tienen una agenda amplia de predicación, no sé si usted ha visto que ponen toda esa en parafernalia, toda su gira y sus fotos en los templos y usan frases cliché. Dios está conmigo. Eso es narcisismo. Y lo único que importa son los talentos que ellos tienen. Los talentos de los otros ellos no los resaltan. Eso es una mentalidad narcisista. Muchas de estas personas también tienen la característica de estar preocupados con fantasías de éxito, con fantasías de belleza, de poder, de inteligencia y de un amor ideal. Son gente que viven buscando pareja y pareja y pareja, porque ellos tienen un amor ideal. Eso es narcisismo. Estas personas también tienen expectativas irracionales
de tratamiento favorable. Quieren que lo traten como reyes de ellos. Ellos sí quieren que lo traten como reyes. Y muchos dicen, yo soy el siervo del Señor. A mí hay que tratarme como un rey, hay que tenerle, cada vez que van a una congregación, tenerle uvas y vino, postres a ellos, porque ellos son escolta, un hotel muy caro. ¿Por qué? Porque son narcisistas. Son personas que requieren atención, demandan atención, demandan que lo admiren constantemente. Otra de las características de esta mentalidad es desdeñar los sentimientos de otros y tener por poca capacidad para sentir empatía. No le importa el sufrimiento de otro, no le importa. No le importa la necesidad de otros, son indolentes, son insufribles. Son personas que tienen un interés obsesivo por sí mismos y siempre están persiguiendo dentro de sus metas egoístas. Otra de las características de las mentalidades que he visto dentro del pueblo Hashem es que hay mentalidades dependientes. Hay personas que son dependientes. Son personas que tienen una capacidad, una vida, una incapacidad en su vida de funcionar de manera autónoma. Siempre necesitan a alguien que lo ayude, siempre están pidiendo ayuda por alguien, cosas que ellos mismos pueden hacer. Siempre están pidiendo ayuda, siempre están llorando, siempre están quejándose, siempre están echándose al muertito para que el otro le tenga pena. Permítame concluir con la última mentalidad. Hay muchas más. Hay muchas más, pero el tiempo es corto en estas plataformas. La última mentalidad que he visto y he visto que es parte del pueblo de Hashem, es que hay personas que conservan una mentalidad emocional o sentimental. ¿Qué es eso, Fernando? Es que ponen el sentimiento por encima de la verdad. Lo que sienten está por encima de lo que la palabra de Dios dice. ¿Se acuerda usted de David y Jonatán? Jonatán, dice la escritura, que amaba a David, pero se quedó con Saúl y murió con Saúl. Entonces, en su sentimiento, amaba a Saúl, que era un rey que había sido desechado, y ya Dios se había levantado un rey nuevo, que era David, y él no persiguió lo nuevo, sino que se quedó en lo antiguo por ataduras sentimentales. ¿Se acuerda usted también Bernabé? Bernabé en una ocasión se separa de Pablo por ataduras sentimentales por su primo Marcos, ya que Marcos tuvo un inconveniente, ya que fue reprendido, por Pablo, y ahí entonces Bernabé se sintió ofendido y se hirió en su sentimiento y se separa de Pablo por eso, porque Pablo lo estaba reprendiendo lo estaba amonestando por algo incorrecto que él hizo. ¿Se acuerda usted también Elí? Elí falló en disciplinar a sus hijos por ataduras sentimentales. Y sus hijos eran dos perversos, mis amados, que fornicaban, dice la escritura, delante del tabernáculo. Y él no tuvo la capacidad de poder reprender a esos muchachos. Ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo que no permite que el pueblo del Señor avance hacia la perfecta voluntad de Hashem es que las malas compañías, mis amados, las malas compañías corrompen. Por eso es una de los hándicaps, de los obstáculos que no permiten que un creyente avance. Las asociaciones inmorales, ¿te acuerda usted? De Salomón lo privaron de moverse a los propósitos de Dios.
Así también hay dentro del pueblo de Dios asociaciones que usted no tiene que estar unido a esa persona. Y eso lo ha detenido usted. La tercera característica que hace que las personas no se muevan a la perfecta voluntad de Dios son la falta de fe. Hay gente que no tiene fe, mi amado. La fe destruye el miedo. Cada vez que Yeshua quería hacer un milagro, cada vez que Yeshua quería hacer algo en alguien, lo primero que le decía era: no temas. Mis amados, es propio del creyente tomar retos, tomar riesgos. Por tanto, la falta de fe impedirá al creyente tomar riesgos para poder hacer lo que Dios demanda. ¿Qué otra cosa, Fernando, impide que yo migre? Cuarto, la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es una plena desobediencia a la palabra de Dios. Me viene a la mente inmediatamente Jonás. Jonás es el ejemplo más fidedigno de la desobediencia. Usted puede ver en esa historia cómo él va descendiendo hasta que llegó al estómago de ese gran pez. Desde la proa descendió a los pisos más bajos. De los pisos más bajos lo agarraron y lo tiraron por la borda, cayó en el agua y después lo tragó el pez. Fue descendiendo hasta el punto más bajo, porque la rebelión, mi amado, te va a hacer descender. Fuera de los propósitos de Dios. Mis amados, mire, quinto obstáculo es la carne, la chuleta, como yo le digo, el T-bone steak. Hay gente que opera en la carne, no en el espíritu. La Biblia dice claramente cuáles son las obras manifiestas de la carne. Lo dice: fornicación, lascivia, enemistades, hechicería, intemperancia. Mencionarle solamente algunas de estas. Hay gente que vive en la carne, no en el espíritu. Han dejado de orar, han dejado de ayunar, han dejado de estudiar la palabra, se han desconectado de congregarse. Por eso tienen tanta, la carne está a flor de piel, porque cuando usted está orando, ayunando, buscando a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, en obediencia a sus mandamientos, usted va a estar en gozo, en victoria, en alegría. Usted va a estar viendo visiones. Dios lo usará haciendo milagros. Dios lo va a prosperar en todo, porque usted está fuera de ese rango carnal. Usted está en el espíritu. Comienza con una mentalidad espiritual y luego con un habla y con una acción espiritual. Sexto obstáculo, la ignorancia. La Biblia dice literalmente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El libro de Reyes también dice: temían al Eterno e hicieron del pueblo sacerdotes lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos y en los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. En otras palabras, la ignorancia y el miedo guiarán a la idolatría. Usted necesita conocer al Eterno. Gloríese el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza. Pero el que me sigue, gloríese en que yo soy Yud-Hei Bab-Hei. Yo soy el Eterno. Conózcale a Él, conozca su palabra. Usted saldrá y podrá migrar correctamente. Otra de las características o de los obstáculos para migrar es el espíritu de temor. Hay personas que viven en temor. Todas las situaciones lo amedrentan. Las enfermedades lo tumban. Las críticas lo tumban. Todo lo destroza. Los 10 espías, ¿se acuerdan? Volvieron con un mensaje negativo. Estaban atemorizados, era. ¿Se acuerda usted el pueblo de Israel frenado por el ataque de Goliat? Y vino un jovencito de 16 años y le enseñó que aunque tuviera 16 años y aunque no era un guerrero, si él está del lado de Dios, siempre tendrá la victoria. De manera que el espíritu de temor
inhabilita la migración. Otra de las características o obstáculos para migrar es la comodidad y la seguridad material. Hay gente que Dios lo ha bendecido financieramente y dicen, patita, ¿para qué te tengo? Se van, dejan al que lo prosperó. Por eso dice la escritura en Deuteronomio 30, engordó Jesurum y dejó a su Dios. Mi amado, que no le pase eso a usted. Yo le oro al Señor. Yo le estoy orando para que Dios lo prospere a usted. Pero no se olvide de Hashem cuando Él lo prospere, porque Él lo va a prosperar a usted económicamente. Pero esto inhibe la migración. ¿Se acuerda usted en Lucas 12? Ese señor que soñaba y decía, muchos bienes, alma mía, tengo, guárdalos para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Y dice la escritura que esa misma noche vino la muerte y se lo llevó. Por tanto, no podemos poner nuestra fe en la seguridad, en la comodidad, en la satisfacción personal, en el dinero. Eso te va a parar para crecer. Otra de las características, novena, me fueran un 2 nada más y estamos cerrando. Permítame estas 2. Yo creo que esto es muy importante, esta charla es muy importante. Mis amados, el noveno obstáculo para migrar correctamente es el espíritu de control. El espíritu de control. La voz profética. ¿Cuántos saben que Dios irrumpe en la creación por voz profética? La Torah es la profecía más segura. Por tanto, la voz profética acelera la migración a los presentes propósitos de Dios. ¿Se acuerda usted este personaje bíblico llamado Jezabel? Esta mujer era antagónica a los profetas, a la voz profética. Labán quería también, ¿se acuerda?, operar bajo un espíritu también jezabeliano, obstaculizando el progreso de Jacob. ¿Por qué? Porque el espíritu de control, de estar agarrado, ¿se acuerda usted? El faraón no quería que el pueblo de Israel saliera, migrara. El espíritu de control que te quiere esclavizar, que te quiere dominar. Hay gente así, no te permite avanzar. ¿Se acuerda usted que cuando usted se desasoció de gente así en su vida, usted comenzó a ver la luz de Dios, a crecer, a mejorar en todo sentido? Quiero terminar con el último obstáculo y es nada más y nada menos que la sordera espiritual. La sordera espiritual, amado. Uno de los obstáculos, el 10º, para no migrar a la perfecta voluntad de Dios es la sordera espiritual. Fernando, mira que dice Mateo 13, verso 13. Por eso les habló por parábolas. Oye, ¿por qué fue que él le habló por parábolas a él? Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Sordera. ¿Qué es eso, Fernando? Hay personas que no tienen sensibilidad por la palabra de Dios. Mucha de la gente que sabe mucha palabra, tiene muchos años aquí en la fe, no saben o están tan absortos en su conocimiento que cuando Dios le habla de alguna otra manera, ellos no escuchan, están sordos a la palabra que Dios tiene para ellos, para llevarlo a una perfecta operación, a la perfecta voluntad de Dios. Es una falta de sensibilidad a escuchar la voz de Dios. Amados, bendiciones. Aquí lo voy a dejar aquí. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición, que haya sido ilustrativo para su crecimiento. Yo declaro bendiciones sobre tu vida. Declaro que esta palabra se cimienta en tu vida para que puedas migrar a la perfecta voluntad de Dios y que puedas hacer prosperar en todo lo que el Señor ha preparado para ti. Que el Eterno te bendiga, te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre los tuyos. Shalom, shalom, mis amados.